El Código Orgánico General de Procesos establece procedimientos para llevar un control en el curso de un juicio, regulándolo procesalmente, desde el ingreso de la demanda hasta que se ejecutaría la sentencia. El COGEP contempla varias vías procesales para poder reclamar un derecho o hacer que lo reconozca. En este apartado vamos a hablar de uno de ellos, que es el procedimiento ordinario. Este procedimiento ordinario se encuentra regulado por el Código Orgánico General de Procesos, desde el artículo 289 hasta el artículo 298. ¿Y en qué casos se tramita este procedimiento? Pues bien, se tramitan por este procedimiento todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustentación. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a explicar cada una de sus etapas. Se inicia con la calificación de la demanda. Previo a esto, la demanda llegará a manos de la o el juez. Una vez ingresada, se verificará si la demanda reúne o no los requisitos señalados por la ley. Esto lo debe hacer en 5 días laborables. Si no cumple con los requisitos, se ordenará que se contemple o se aclare la demanda en el término de 5 días y el caso en el que se le califique se le dará trámite y se dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Una vez admitida, se dará paso a la citación a la parte demandada, que deberá contestarla dentro del término de 30 días. Al contestar la demanda, la parte accionada, si lo cree conveniente, podrá convenir a la parte demandante. Esta última tendrá 30 días para contestar a la reconvención. Ahora bien, una vez admitido lo antes mencionado, se dará paso a la audiencia. Recordemos que son dos tipos, la preliminar y la de juicio. Pero en este caso se inicia con la preliminar, la cual se convoca en los 3 días posteriores de haberse admitido, la que deberá realizarse en un término no menor a 10 días y mayor a 20 días. Una vez que se ha instalado la audiencia, la posibilidad de suspensión se limita a causa de la absoluta necesidad, por caso fortuito o por fuerza mayor. ¿Qué sucede en la audiencia preliminar? Esta audiencia tiene como finalidad preparar el camino para la audiencia de juicio. En esos procesos orales, el secretario previo a la audiencia deberá ubicarse en qué juicio está, las credenciales de los abogados, las cédulas del actor y demandado o, en su defecto, la procuración judicial. El juez, antes de empezar la audiencia, advierte que no puede grabarse, fotografiarse o transmitir la audiencia que es la que se llevará a cabo. Además, el juez puede suspender la audiencia por alteración interna o externamente. En la audiencia, el juez primero resuelve las excepciones previas que están establecidas en el artículo 153 del COGEP, las cuales son las siguientes: incompetencia de la o el juzgador, incapacidad de la parte actora o de su representante, falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando surjan manifestaciones de los propios términos, claro, de la demanda. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida formulación de pretensiones, la litispendencia, prescripción, caducidad y cosa juzgada. También está lo que es la transacción y por último la existencia del convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. Bien, no habiendo alegaciones de validez procesal, el juez declara la validez del proceso, por lo que se pasa a establecer el objeto del proceso, es decir, el objeto de la controversia, por lo que el juzgador leerá la pretensión establecida en la demanda, otorgándole a la parte actora la palabra para que manifieste si es correcto y se confirme lo que se dio lectura. Posterior se da la palabra a la parte demandada para que se pronuncie al respecto y en ese sentido el juzgador puede tener una perspectiva objetiva en el curso del juicio. Fijado el objeto de la controversia, se dará la palabra a la parte actora que expondrá los fundamentos de su demanda. Luego, se dará la palabra a la parte demandada fundamentando su contestación y reconvención, si fuera de existir. Si la parte actora ha sido reconvenida, la o el juzgador considerará nuevamente la palabra a la parte actora para que fundamente su contestación a la reconvención. Una vez terminada la fundamentación, se da inicio a lo que es el anuncio de la prueba. El juez concede la palabra a la parte actora para que anuncie la prueba, en este caso documental, pericial y testimonial. El juez corre traslado a la parte demandada para que realice las objeciones que considere pertinente y de no existir le dispondrá que anuncie las pruebas correspondientes. Luego de esto el juez otorga el principio de contradicción a la parte actora para que se pronuncie sobre la pretensión de las partes con las pruebas de la parte demandada. Después se da paso a la calificación del anuncio de la prueba para la audiencia de juicio.
El juez, una vez escuchado los anuncios de la prueba, tanto de la parte actora como de la parte demandada con sus respectivas objeciones, procede a calificar la prueba que sea practicada y evacuada en la audiencia de juicio, por lo que primero determina la de la parte actora y luego la de la parte demandada. Las partes pueden objetar e inclusive apelar. Después de esta calificación se abre un espacio a la conciliación. En la mayoría de casos no se llega a acuerdo, sin embargo, la o el juez tiene la obligación de promover que las partes concilien. En caso de no darse la conciliación, se continuará con el proceso y se da paso a lo que es la fijación del día y la hora para la audiencia de juicio, la cual deberá realizarse en un término máximo de 30 días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar. En la audiencia de juicio se actuará la práctica de la prueba y el desarrollo de los alegatos y emisión de la sentencia oral. Esta comienza con la intervención de la o el secretario constatando la presencia de las partes procesales. Declarará instalada la audiencia y leerá el extracto de la audiencia preliminar. Después de esto, el juez concederá la palabra a la parte actora para que formule los alegatos iniciales, además que determinará el orden de la práctica de la prueba. Lo mismo se realizará con la parte demandada. Pasando a la práctica de la prueba, esta se da en el orden siguiente: parte actora y parte demandada, y terceros en caso de haberlos. Posterior a la práctica de la prueba se da paso a la intervención de los alegatos finales, donde la o el juzgador otorgará la palabra a la parte actora para que formule los alegatos finales, y lo mismo se realizará con la parte demandada, le otorgará el derecho a una sola réplica. Por último, una vez terminados los alegatos, se da paso a la resolución, donde la o el juzgador se da a conocer la sentencia de manera oral. Posterior a ello, la o el juzgador deberá notificarlo por escrito y fundamentado. En caso de inconformidad de la sentencia, se podrá interponer un recurso horizontal o vertical según sea el caso, por ejemplo, apelación, aclaración o ampliación, entre otros. Y de ser el caso, el proceso será conocido en segunda instancia. Este procedimiento se ve algo confuso, pero leyendo la norma y siguiendo los pasos que la misma detalla, seguro se puede entender mucho mejor. Muchas gracias.